Hello, students. I am really happy because you are in this class. The topic for today is the auxiliar did. La clase de hoy es el auxiliar did. Pero antes, para mantener en su memoria, mantenerlo fresco, los conocimientos del verbo to be, vamos a recordar cómo se hacían relaciones con el verbo to be en pasado. No vamos a hablar nada de gramática porque ya conocen. Simplemente viendo las oraciones, ustedes van a recordar la estructura. Con el verbo to be en pasado, tengo oraciones o tengo ejemplos en afirmativa, interrogativa y negativa. En afirmativa, sujeto, verbo y complemento. She was a waitress here. She was a waitress here. En interrogativa, el verbo to be pasa adelante y luego viene el verbo, luego el sujeto y al final el complemento. Was she a waitress? En negativa, sujeto, verbo, not y complemento. She wasn't a waitress here. She was just a trainee. She wasn't a waitress here. She was just a trainee. Listo, con esto hemos recordado la estructura de oraciones con el verbo to be en pasado, tanto en afirmativa, interrogativa y negativa. Como les mencioné, el tema de hoy es el auxiliar did. ¿Qué es did? El verbo did, es el pasado del verbo do, que es hacer. Como verbo do, como verbo, es hacer. Y vamos a recordar brevemente dando una lectura a la conjugación en presente y en pasado. In present tense, I do, you do, he, she, it, does, porque está en tercera persona, termina en vocal, por lo tanto se aumenta ES. We do, you do, they do. En el pasado, absolutamente todos los pronombres son conjugados con did. I did, you did, he did, she did, it did, we did, you did, they did. Esto fue solo para recordar el verbo do como hacer. Pero el tema de hoy es auxiliar did. ¿Qué significa esto? De que el auxiliar do, que el verbo do como auxiliar no tiene significado y solo se utiliza en oraciones negativas e interrogativas. Esto ya lo vimos, pero también vamos a recordar un poco. Do se utiliza el auxiliar en presente y el auxiliar did, que no tiene significado, se utiliza en pasado. El auxiliar do ya hemos visto en oraciones en presente, pero como antecedente, digámoslo así, vamos a revisarlo brevemente también, no estudiarlo, solo revisarlo. Las oraciones afirmativas, interrogativas y negativas. Como mencioné hace un momento, el auxiliar do se utiliza solo en interrogativa y en negativa. En afirmativa sería I walk in the park. Aquí no hay to be. No hay am, is, are. En presente no hay, ¿no es cierto? I walk in the park. En interrogativa está la misma oración, I walk in the park, pero do se le pone al inicio y al final el signo de interrogación, porque es con I. Si fuera con
he con she o con it, viene el auxiliar does, do o does, que es en presente. Sería she walked in the park. Does she walk in the park? En negativa, I don't walk in the park. Sujeto, el do, el not y el complemento. Bueno, recordado todo esto, vamos a revisar, vamos a estudiar lo del auxiliar did en el pasado simple. Como se dijo, solo se utiliza en oraciones negativas e interrogativas. Tiene la misma estructura que en el presente con el auxiliar do o das, que es el sujeto, el auxiliar, not y complemento. I didn't study for the examination, so I'll probably fail. I didn't study for the examination, so I'll, que es en futuro, ¿no? I will. I'll probably fail. En el momento que dije I didn't study, ya vieron ustedes que hice la contracción del did not a didn't. Otro ejemplo. I didn't watch TV last night. Como es en pasado, le estoy poniendo last night o puedo poner de last week, de last month, de last year. En pasado. I didn't watch TV last night. I was too tired. I was too tired. Nuevamente. I didn't watch TV last night. I was too tired. Está con la misma estructura del presente, por lo que no hay confusión. Y es solamente cambia do o does a did, nada más. My wife didn't cook dinner yesterday because she was angry with me. My wife didn't cook dinner yesterday because she was angry with me. Vamos a revisar las oraciones interrogativas, que igual que en presente, tienen la misma estructura. El auxiliar, el sujeto y la oración normal. Acá se pone también una respuesta para que miren ustedes que aquí ya no se pone en las afirmativas, como siempre lo he mencionado. En las respuestas afirmativas ya no utilizan auxiliar, sino que va directo al verbo en pasado. Did you study for the examination? Did you study for the examination? Repeat, please repeat after me. Did you study for the examination? Oh, yes, I studied a lot. Oh, yes, I studied a lot. What did you do last weekend? Aquí, miren ustedes que está el auxiliar en pasado. Y acá viene la do, pero ya no como auxiliar, sino como verbo. Como aquí está en did, el verbo vuelve a su forma base o básica. Entonces, what did you do last weekend? Aquí me voy a quedar un momento para volver a explicar. Es probable que alguien no lo recuerde. Aquí dice, si vemos solo desde aquí, you do, you do, tú haces, dice, tú haces, la semana pasada. Para hacer, ¿por qué está tú haces? Porque cuando usamos el auxiliar did, el verbo vuelve a su forma base. No pueden decir did you did last weekend, porque es en pasado.
Simplemente el auxiliar en pasado y el verbo vuelve a su forma básica. Did you do last weekend? I just started. Miren que aquí no pone ningún auxiliar en las respuestas afirmativas. No va auxiliar. Ya lo mencioné, solo va en negativas e interrogativas. Por eso se dice que si respondemos afirmativamente, no va auxiliar. Si respondemos en forma negativa, sí va el auxiliar. What did you do last weekend? I just stayed home and watched TV. Eso es todo. I just stayed home and watched TV. Where did you go last night? Aquí ya ven nuevamente que como estoy usando el auxiliar did, el verbo va en su forma básica. Acá miren, también está study en su forma básica, ¿no? Por eso está en mayúscula para que miren esto. Where did you go last night? Cuando usamos también el auxiliar, podemos decir, did you go last night? Dice, ¿tú fuiste anoche? ¿Tú fuiste anoche? Dice, did you go last night? Pero en el momento que ponemos antes del auxiliar una palabra de información como what o como where, se puede poner como what o como where para decir ¿a dónde fuiste anoche? Where did you go last night? Les recuerdo que sin where significa solo ¿fuiste anoche? Acá dice, ¿tú hiciste la semana pasada? Pero poniendo la pregunta de información es ¿qué? ¿Qué hiciste el pasado fin de semana? Where did you go last night? ¿A dónde fuiste anoche? I went to a concert. I went to a concert. Espero que todo lo del auxiliar did, que es un tema relativamente corto, esté claro. No hay para qué confundirse, como les menciono, todas las estructuras son iguales al verbo do y das, a los auxiliares do o das en presente. Listo, chicos, eso es todo. Les agradezco mucho que se preocupen por pasar, por estudiar, por revisar, por detener o pausar las veces que crean necesarios el video, hasta que ustedes estén seguros de que poseen fuertes conocimientos del tema estudiado el día de hoy. Muchísimas gracias. See you in the next class.